Satoshi es español y quiere bancarizar su millón de bitcoins, pero no es tonto y no quiere pagar ni un euro en España ni a Pedro Sánchez. Así que en la consulta vamos a ver qué opciones puede hacer para bancarizar sus criptos sin pagar ni un euro en España. Como sabéis, la semana pasada publicamos un vídeo en el que os contamos todo: quién es Satoshi, por qué creó Bitcoin, el secreto que esconde el bloque Génesis y hasta el día exacto en el que desapareció Satoshi, hasta que volvió. Y sí, amigos míos, Satoshi volvió para seleccionarme como asesor en la consulta sinceramente más surrealista de mi vida, y que os conté en el vídeo que os dejo en la descripción del canal. De hecho, como ya sabéis, ya no hago estas consultas uno a uno, pero a la que mi equipo me avisó que no me había contactado Satoshi, pues lógicamente fui a hacerla yo. En todo caso, disclaimer inicial, es un supuesto inventado, es un supuesto que ejemplifica una solución que os puede aplicar a muchos de vosotros. Por esto, de esta manera divertida, os estoy explicando cuál sería la eventual respuesta que yo daría para este supuesto de hecho, y ya de paso que en el primer vídeo vimos cómo no pagar en España, el siguiente vídeo vamos a ver cómo no pagar moviéndonos a otro país más cripto friendly. Por eso, y antes de seguir, si no viste este vídeo, te lo has perdido, pausa este vídeo, ves a verlo y luego vuelve, porque vas a entender mucho mejor todo lo que vamos a contar hoy. En todo caso, y para ir avanzando y contextualizarte un poco este vídeo, la conclusión a la que llegamos en el anterior vídeo es que Satoshi, siendo español, primera causa, y segunda causa, teniendo 1 millón de bitcoins, no tenía que preocuparse por el IRPF, porque no había realizado ninguna permuta y por tanto no había realizado ningún hecho imponible. Tampoco tenía que presentar los modelos 172 y 173, porque sus bitcoins estaban autocustodiados en su wallet, no los tenía en un exchange. Pero aquí viene el giro: lo que sí debía haber declarado era el impuesto sobre el patrimonio de todos los años anteriores, que además, como la cuota estaba por encima del delito fiscal, tenía que ser de los 5 años anteriores y no de los 4, porque la prescripción penal es de 5 años, mientras que la prescripción administrativa tributaria es de 4. Pero claro, Satoshi, como os he contado antes, no es tonto. O sea, alguien que idea el primer activo real digital de la humanidad, lógicamente, tonto no es. Y lo último que quiere es ir a Pedrito y decirle: oye, Pedro, te pago. No quiere. Entonces me miró y me dijo: vale, Sergi, ¿y si traslado mi residencia fiscal a otro país, puedo pagar 0 impuestos? Y mi respuesta fue clara. Efectivamente, Satoshi, te puedo contar 4 países donde podrás pagar 0 impuestos por tus bitcoins, además de poder bancarizar sin ningún problema. Disclaimer inicial, que tiene cuotas en delito fiscal, y esto tiene un análisis aparte que explicaré al final del vídeo. Entonces, yendo a los países que estamos contando, lo primero que le dije a Satoshi fue: espérate. Estamos en diciembre de 2024. Si realizas ahora la operación, la vas a tributar en España, porque durante todo este año has sido residente fiscal en España. Espérate que empiece el nuevo año y dentro del nuevo año, en enero, febrero, cuando tú quieras, el bull run esté al precio que tú quieres, realizas la operación. Y entonces el hecho imponible, el momento en que se ha realizado la permuta, no es en el 24, que eres residente fiscal en España, sino que es en el 25. Y en la medida en que en el 25 es cuando hemos realizado esta operación, por mucho que la hayamos realizado en febrero, siempre y cuando antes del 30 de junio estemos en otro país, con una fiscalidad menor, esa ganancia que hemos hecho en febrero, que hemos tenido en febrero, la tributaremos en ese país. Por tanto, primera recomendación, Satoshi, espérate, queda un mes. Si ahora lo hicieras, en abril tendrías que pagar. Si lo hacemos en enero, tendrás que pagar en abril del año que viene. Sí, tienes que pagar, porque estamos en un país cripto friendly, no. Entonces, primera conclusión sería esta: espérate. Y segunda conclusión, vamos a analizar los países en los cuales podrías pagar menos impuestos. El primer paso es Andorra, que es particularmente mi residencia fiscal, y es el primer país que le propuse a Satoshi. ¿Y por qué, me diréis, le estoy proponiendo Andorra? Porque Andorra tiene todo lo que necesita alguien como Satoshi para poder optimizar sus impuestos de forma legal. Andorra, a diferencia de España, las ganancias de capital tributan al 10% con la exención de los 3.000 euros. Y esto significa que son pues, bastante menos gravosas que en otros países. Y aparte de el IRPF general, que te baja al 10%, en rentas del trabajo, por ejemplo, en España podemos llegar hasta el 50%, aparte del régimen general, en Andorra tenemos la ley de activos digitales, que es una particularidad cripto que sí que es interesante. ¿Por qué? Porque la disposición adicional segunda, el punto 9, te dice de que si tienes criptomonedas que las has tenido holdeando, ¿vale? Durante, en este caso sería a partir del primer año, 25%
cada año siguiente, es decir, el total son 5 años. Siguiente requisito, las inviertes en productos andorranos, vas a pagar 0. Es decir, no vas a pagar el 10, sino que vas a pagar el 0. Es lo que se llama el coeficiente reductor o d'abatiment del 25% anual. Entonces, Satoshi esto no lo sabía, y como le conté esto, le pareció una opción muy interesante. Pero entonces Satoshi me dijo un dato que yo particularmente desconocía, y me dijo que durante todo este tiempo que había estado ausente, desde que dejó de publicar The Bitcoin Talk hasta ahora, no era para preservar su anonimidad y que nadie supiera quién era, sino era por un tema familiar, pues tenía a su abuela, llamada Patricia, que está un poco enferma y la ha estado cuidando durante todo este tiempo. Y claro, ¿sabéis dónde vive Patricia, no? En Galicia. Entonces, claro, cuando Satoshi me contó que su abuelita está en Galicia y que quiere visitarla a menudo porque es algo muy importante para él, le dije, tío, vete a Portugal. O sea, yo lo tengo muy claro. Lo tienes al lado, tienes playas, se vive bien y tributas a 0. Y sí, amigos míos, Portugal es la segunda opción que le he propuesto a Satoshi, para quienes buscan pues esta libertad fiscal sin complicaciones. Pero exactamente, ¿por qué Portugal puede ser una opción interesante? En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que Portugal, NHR, residencias no habituales aparte también el no tributar por menos de, diría que son los 35.000 euros para nuevos emprendedores. En Portugal se paga a nivel de renta más o menos igual que España. No es como Andorra, que se paga mucho menos. Pero en régimen específico de criptomonedas, así como Andorra te dice que a partir del 5.º año tributas al 0, en Portugal es a partir del primer año. Por tanto, si holdeas durante más de un año estas criptomonedas, la ganancia por la venta de criptomonedas está completamente exenta para impuestos, ojo, para particulares. ¿Por qué? Porque si eres un profesional de las criptomonedas, si eres un trader, te dedicas de forma profesional a ello, que no sería el caso de Satoshi porque su actividad la ha dejado de hacer, entonces este sería un requisito, cosa que Andorra no te pone este requisito, ¿vale? Y por otro lado, segunda contingencia, que la bancarización es limitada. Así como en Andorra puedes bajarte criptomonedas 50 veces al año, en Portugal puedes hacerlo 1 o 2. ¿Por qué? Pues para acreditar de que tú no eres un profesional a los efectos de las criptomonedas. Por tanto, los requisitos que estoy comentando, en vez de 5 años andorranos, 1, no tienes la necesidad de invertir en bienes de Portugal, pero bancarizaciones solo 1. Por otro lado, ten en cuenta que Portugal no tiene este mínimo exento que tiene Andorra, los 3.000 euros, pero realmente pues no te importa porque en este caso el 100% de tus ganancias están libres de impuestos si cumples los requisitos. Así que, tanto si llegas tiempo siguiéndonos como si eres nuevo en este canal, te voy a contar todas las maneras en las cuales te podemos ayudar. La primera de todas es de forma gratuita con todo el contenido que publicamos en nuestras redes sociales, la cual tú puedes pasar de 0 a nivel experto simplemente escuchando y atendiendo todo el contenido que publicamos, el cual puedes seguir por YouTube como en el grupo de Telegram. La segunda manera es que me digas, Sergi, yo lo que quiero es asistencia personalizada. Quiero un profesional que venga, que me siente, me conecte y esté entre media hora o 1 hora hablándole mi caso personal y que me asesore para mi caso personal sobre el contenido de cualquiera de nuestros vídeos. Si quieres eso, simplemente tira para abajo, ves al link de consultas 1 a 1 y tendrás a un profesional de mi equipo el cual te podrá ayudar. Y la tercera manera es que digas, Sergi, es que yo no quiero un profesional. Te quiero a ti, porque te he visto, te conozco de vídeos y me das confianza. Lamentablemente las consultas 1 a 1 no las hago, básicamente porque hacemos 4 diarias y no tendría vida para hacer todo lo demás, así que ahora lo que estamos haciendo no es una asesoría, sino es una mentoría, es una formación de 1,25, por la cual tú podrás adquirir esta formación, en la cual yo durante 6 horas voy a impartir 5 horas de teoría y una práctica. Igualmente en cada sesión hay preguntas y respuestas, pero seré yo personalmente quien te va a ofrecer una formación a ti y tú me podrás preguntar lo que sea. Para hacer eso, también en el grupo de Telegram tienes todas las instrucciones de la membresía que abrimos cada mes, en la cual se suele agotar en 48 horas, así que te recomiendo ponerte la waitlist para el mes que viene. Y comentado todo esto, seguimos con el vídeo. Yo creo que está bastante bien esta segunda opción que tiene Satoshi, pues para poder pagar 0 sus criptomonedas. El tema está que Satoshi muy bien la abuelita, pero tiene un punto que le gusta pasárselo bien. Y entonces al final de la consulta me dijo, ya, pero todo esto está muy bien y tal, pero ¿qué tal si viviera en un sitio más multicultural? Tengo dinero, con más lujo, poder tener los mejores servicios posibles y, ya que estamos, tampoco pagar impuestos. Entonces, por cómo me lo estaba diciendo, pensé,
oye, Middle East, ¿te estás pensando a irte al desierto? ¿Quieres ir a Dubái? Y entonces Satoshi me dijo, cuéntamelo de Dubái, que he visto un par de vídeos interesantes y quizá podría tener sentido. Pues bien, Dubái es lo contrario de Portugal. Un sitio es barato y el otro es caro y con mucho lujo. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues le dije, mira, Dubái es otro nivel. En primer lugar, si estamos hablando de impuestos, estaría España con unos impuestos muy altos, luego estaría Portugal con unos impuestos muy parecidos, sin perjuicio que cripto se paga cero, luego tienes Andorra que se paga muy poco y se paga cero de criptomonedas con lo que he comentado antes, pero luego tienes Dubái y Dubái no hay impuestos por renta, punto. Ni IRPF, ni patrimonio, ni sucesiones, ni nada que suene a Hacienda en este sentido. Lo que ganas es tuyo. Por tanto, aquí tus bitcoins no solamente están seguros, sino que están completamente libres de la carga fiscal. Sin perjuicio, además, lógicamente, que tienes un aeropuerto internacional, que puedes visitar a tu abuelita todo lo que tú quieras y que al final tienes buena infraestructura, buena comida, un ambiente de negocios muy grande. Sí que es complicado hacer amigos porque al final todo el mundo va ahí por negocios, entonces al final tienes mucho negocio, mucho networking, pero si te pasa algo a nivel personal pues no tienes con quién contar, ¿no? Pero ya es una cosa de expats de ese ambiente, cosa que no pasa en Andorra. En todo caso, diferencias por lo que hemos comentado hasta ahora. Andorra, 5 años tributas cero, siempre y cuando reinviertas en bienes del país. Luego Portugal, solamente 1 año, siempre y cuando bancarices solo una vez y ya pagas el cero. Y en Dubái no hay impuestos, por tanto no pagas. En todo caso, las bancarizaciones en Dubái no tienen nada que ver con diferentes bancos que tú puedas tener en otro sitio. En Dubái, por ejemplo, sí que te puedes comprar, a nivel notarial sí que te dejan comprar bienes inmuebles directamente con Bitcoin sin hacer la permuta, pero los bancos que hay en Dubái tampoco son tan amigables con cripto. Es decir, muchas veces muchas personas tienen su residencia fiscal en Emiratos pagan cero, pero el banco con el cual apretan el botón de bancarizar no es un banco emiratí, sino que es un banco extranjero. Además, ten en cuenta de que en Dubái no hay CRS, por tanto, no informan de forma automática a Hacienda. Así que a nivel de privacidad financiera también es algo a tener mucho en cuenta. Entonces, una vez le he explicado estas 3 opciones que a mí me parecen muy interesantes para no pagar impuestos de criptomonedas, Satoshi sigue queriendo más información y quiere algo más exótico, algo más diferente, algo que sea auténtico de verdad, algo que esté alineado con los principios de Bitcoin. Y claro, si tenemos que hablar de un país a nivel mundial que esté alineado con los principios de Bitcoin, le dije, mira, si quieres apoyar el primer país que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, cosa que los otros 3 que hemos comentado, una cosa es que tengan las ganancias exentas y la otra es que Bitcoin sea moneda legal. Es decir, los otros países, la moneda legal es fiat. Con fiat pagas impuestos, con fiat vas al banco. Pero otra cosa es que las criptomonedas estén exentas. Pero en este país que te voy a contar ahora, no es que el fiat sea moneda de curso legal, sino que Bitcoin también lo es, por lo que es un medio de dinero y puedes pagar y vender cosas hasta nivel de impuestos. Por tanto, si quieres pagar tus impuestos con cripto, no los derivados de las criptomonedas, sino otros eventuales impuestos que puedan tocar, aquí tienes El Salvador. El Salvador, las ganancias en Bitcoin están, como los otros países, como os he comentado, completamente exentas. Es decir, no pagas impuestos por tus criptomonedas. Si decides vender tus bitcoins ahí, no tendrás que preocuparte tampoco ni por Hacienda, ni por IRPF, ni por Wealth Tax, el impuesto sobre el patrimonio, que España está en la cabeza de toda Europa y es un impuesto completamente, en mi opinión, ilegal. En todo caso, como hemos dicho antes, además El Salvador, a diferencia de los otros países que hemos visto, en El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal. Por tanto, puedes usarlo para pagar bienes y servicios sin ningún tipo de restricción legal. Y aunque te lo digo claro, no todos los comercios lo aceptan, esto también que lo sepáis, porque El Salvador tiene a veces una imagen como tercermundista, pero no es así. Es decir, El Salvador tiene sitios que son muy caros, hasta a nivel de real estate. Si te quieres comprar una casita a nivel de inversiones en El Salvador, no es Bali. No tiene los precios de Bali, ni Lombok, que es el segundo Bali. No tiene estos precios, ¿de acuerdo? Y además también tú puedes ir con tus bitcoins muy feliz por El Salvador y por mucho que sean un dinero legal, no todos los comercios aceptan Bitcoin por un tema de medidas, ¿vale? Por un tema de medios de pago. Pero, en todo caso, por mucho que te haya contado todo esto, si eres un expat y tienes Bitcoin atesorado y quieres cashearlo y hacer el cash out ahí, El Salvador es una residencia muy interesante. También a nivel de negocio, de país, ¿vale? Así como Portugal para una empresa, un VASP, un Virtual Asset Services Provider, que abre su establecimiento ahí,
O Dubái, por ejemplo, que no es la mejor jurisdicción para tener un custodio, por ejemplo, o para tener un exchange o para tener una actividad de RTO, El Salvador sí que lo es. Y de hecho en El Salvador se están haciendo muchas emisiones de tokens. Entonces, esto también a nivel de B2B o B2B2C, que lo tengáis en cuenta. Por tanto, y después del primer vídeo explicar qué pasaría si Satoshi despegara en España y quisiera regularizar su situación tributaria, y en este segundo vídeo en el que hemos contado cuáles son las diferentes opciones que le propondría a Satoshi para poder salir fuera y no tener que pagar impuestos a sus criptomonedas, un par de puntos adicionales. El primer punto es que estas jurisdicciones se han hecho en función de las particularidades de Satoshi, que es una persona que le gusta la montaña, que tiene la abuelita en Galicia cerca de Portugal, que a veces le gusta el lujo, pero a veces quiere una experiencia auténtica. Si me hubiera dicho, por ejemplo, que su afición es surf, pues entonces lo hubiéramos mirado a Indonesia. Es decir, cuando os cambiéis de país, y esto os lo digo por experiencia, yo me dedico de forma profesional a la movilidad internacional. Y para irte a otro país, por mucho que vayas a pagar pocos impuestos, lo primero es tu felicidad. Si no te gusta el desierto, no te vayas a Dubái. Si no te gustan las montañas, no te vayas a Andorra. ¿Pero por qué? Porque vas a ser infeliz y por muy pocos impuestos que pagues, entonces vas a ser infeliz, vida solo hay una y no te lo recomiendo. Este sería el primer punto. Y el segundo punto es que cuando tú trasladas tu residencia fiscal, no es tan fácil como irte a otro país. Lo que tienes que hacer es cumplir los requisitos del país saliente, es decir, de España. Tienes que hacer el modelo 030, tienes que desinvertir de España, no pasar 183 días y no tener tu centro de intereses económicos. Y después tienes que cumplir los requisitos del país entrante, cumplir sus días de residencia permanente habitual, 183, y tener tu centro de intereses económicos ahí. Lógicamente hay turistas perpetuos, hay diferentes cosas, pero siempre es mejor tener tu residencia fiscal en un país concreto, por el cual si España te dice algo, le presentas el certificado de residencia fiscal y quedas limpio. Entonces, conclusiones de estos 4 países, pues empezando por el final. El Salvador es el único de los 4 países donde Bitcoin es moneda de curso legal, lo que significa que puedes usarlo para tus transacciones del día a día sin restricciones legales. ¿Te quieres comprar, lo que hemos dicho antes, una casita? Pues esta casita la puedes pagar con bitcoins. En todo caso, el tema de los medios de pago, que ahí al final son los que son, y hay pequeños comercios que no aceptan bitcoin. Siguiendo a conclusión, Dubái es el único de los 4 donde no tributas absolutamente por nada, ni por ganancias de capital, ni por ganancias de renta, porque directamente no existen impuestos para personas físicas. Por tanto, los otros 3 países, por mucho que no se pagan impuestos cripto, sí que pagas impuestos por trabajo o por inversiones normales. Por tanto, es bastante tener en cuenta. Por otro lado, Andorra, que es donde yo vivo, es el único que te recompensa a los holders de Bitcoin a largo plazo, porque con una reducción del 25% por año puedes llegar a pagar el 0% al 5º año. En todo caso, es una opción más exclusiva, pero requiere esta paciencia de 4 años adicionales y con la salvedad de que una vez estés en Andorra ya no vas a pagar al impuesto que puedes llegar a pagar en Portugal por todo lo otro, sino que vas a pagar al 10%. Y sin perjuicio también de todo el networking que hay ahí, de todo el negocio que vas a hacer y que es un país muy, muy avanzado. Y finalmente, Portugal es una opción muy, muy rápida, porque al final solo con un año de hold puedes tributar el 0%, con las salvedades que he comentado antes de no bancarizar más de una vez al año y no ser considerado un profesional a los efectos de las criptomonedas. En todo caso, para todas estas 4 jurisdicciones que he anunciado, puedo ayudarte en todo, tanto a Satoshi como a ti. Si tienes cualquier tipo de necesidad sobre estas jurisdicciones, recuerda que puedes hacer consultas directamente 1 a 1 con alguien de mi equipo, puedes ver toda la información gratuita que tenemos o directamente nos puedes contactar para que te ayudemos con la movilidad internacional. Y nosotros, ya sea propiamente a través de diferentes canales que tenemos o a través de colaboradores, te podemos ayudar. Nuestro objetivo siempre es aportar nuestro granito de arena a vosotros y si alguien ha ganado dinero, pues lógicamente, pues mi intención es poder hacer que tributes lo menos posible. Luego también salvedad, que esto he dicho que lo comentaría al final del vídeo, artículo 205 de la Ley General Tributaria. Satoshi está en delito fiscal. Esto es una particularidad muy importante, que lo sepáis. ¿Por qué? Porque si tú tienes una infracción administrativa, imaginaos que Satoshi tuviera muchísimos menos bitcoins y su cuota dejada de pagar Hacienda fuera por debajo de 120.000 euros del artículo 305 del Código Penal, ¿no? Cuando tú te vas a otro país, ¿vale?, con una deuda con Hacienda anterior, esa deuda tienes que pagarla, ¿vale? Otra cosa es que pasa a prescripción y ya no te la pueden reclamar. Pero cuando tú vas a otro país y vas a bancarizar, dices, oye, si la ganancia en este caso, imaginaros, fuera en el año anterior, del 24, ¿vale? O los impuestos sobre el patrimonio derivados del año anterior. Yo me voy a Portugal con 1 millón de bitcoins y digo, oye, quiero bancarizar. Y entonces Portugal me dice, vale,
¿de dónde ha salido esto? Y yo le digo, ha venido de aquí, vengo de España y tal. Entonces Portugal podría decir, no has pagado el impuesto sobre el patrimonio. Entonces yo podría decirle a Portugal, al banco, estoy hablando, sí, me he hecho una infracción administrativa, por tanto, Hacienda Española me tiene que reclamar. Otra cosa es que la tenga en una wallet y nunca sepa que ni Hacienda que tengo eso, pero Hacienda me lo tiene que reclamar. Pero, infracción administrativa. Si en vez de infracción administrativa he superado los 120.000 euros, el del banco, el de Compliance, si hace bien las cosas, diría, oye, por lo que veo aquí, el que quieres bancarizar, no es que no hayas pagado Hacienda España donde te estás yendo, sino que esto viene de un delito fiscal. Por tanto, si mediante este delito fiscal, este dinero manchado delictivamente, quieres bancarizarlo a través de mi entidad financiera, yo estaré siendo cómplice de tu blanqueo de capitales. Y yo soy sujeto obligado y a mí se me va a caer el pelo. A mí me ha pasado. Entonces, el banco lo más normal es que te diga, no, conmigo no bancarizas, conmigo no trabajas y hasta incluso te pueden llamar a Hacienda Española a informarle. Esto es una particularidad muy importante porque así como hay bancos que son privados y pueden mandar, es decir, cada uno en su casa manda, ¿no? Entonces el banco te puede decir, oye, por mucho que no hayas pagado Hacienda 1.000 euros, conmigo no bancarizas. Esto lo pueden hacer, son entidades privadas, ¿vale? El tema está que si estás por encima de delito, si eso es un delito, no es una infracción administrativa, entonces el banco sí que, si hace las cosas bien, te dirá, no, conmigo no bancarizas. ¿De acuerdo? Esto tenlo en cuenta porque es muy importante. Y luego también tener en cuenta, que lo he contado antes, artículo 250 de la Ley General Tributaria, tú puedes regularizar en cualquier momento y dejarte limpio, ¿vale? Que eso también, no lo comenté en el vídeo anterior, pero también es una de las opciones muy interesantes. Dicho esto, yo creo que estáis aprendiendo muchísimo con estos vídeos porque me esfuerzo muchísimo en que sean muy técnicos y en aterrizaros muy bien todas estas particularidades más complejas, que no sé por qué por la ley, pero la ley se explica como que si fuera todo muy complicado. Entonces yo me dedico pues, a coger esto muy complicado y hacerlo muy muy fácil. Así que espero que estéis disfrutando con este contenido didáctico, ¿no? Y cualquier cosa vamos comentando. Venga, nos vemos. Hasta ahora.